Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar trabajando las WH questions. En otras palabras, se les llama preguntas de información o information questions. Como ustedes pueden observar, ya lo tengo listo acá en el tablero, la lección del día de hoy. Las WHQ, también se les puede llamar así, las preguntas de información o WH questions, son las siguientes. Vamos a pronunciarlas. What, where, when, which, why, who, whose, how many, how much. Estas dos que observamos acá en la parte baja son derivados de how, es decir, se conforman otro tipo de preguntas usando how. Pero, ¿qué significa cada una de ellas para aquellas personas que apenas están iniciando en el inglés? What tiene dos significados posibles. Uno de ellos es qué, pero también puede ser cuál. Recordemos que cada una de estas preguntas cada una de estas palabras son preguntas en sí. No necesitan el auxiliar do o does antes de ellas porque por sí solas ya son preguntas. ¿Qué significa la que sigue? Where. ¿Dónde? When. ¿Cuándo? Which. ¿Cuál? También puede ser cuáles. Why. ¿Por qué? Who. ¿Quién? Whose. ¿De quién? Sigamos. How. How significa cómo. Y esta que está acá es una pregunta especial porque a través de ella salen muchas otras preguntas. Hay muchos otros derivados. Entonces, esta que tenemos acá significa cómo, pero al unirse a otra palabra, como por ejemplo many, que significa muchos, how many tiene otro significado diferente. Esto significa cuántos. Y how much significa cuánto. Bien. Como lo había dicho antes, el how permite crear muchos otros tipos de preguntas a través de la unión con otras palabras. Entonces, miremos otros ejemplos para que lo tengan claro. También podemos encontrar en el inglés preguntas como how old, que significaría ¿qué tan viejo? How old, ¿qué tan viejo? Y podemos encontrar preguntas como how often. How often. Observe que la T no se pronuncia, se dice how often. Y esto sería ¿qué tan a menudo? Muy bien, entonces aquí tenemos todas las preguntas que pueden surgir a través del how. Obviamente
las que más se usan, ¿no? Porque pueden haber muchas otras preguntas que pueden salir del how. ¿Sí? No, o sea, no están acá todas. Pero sí están todas las WH questions, que son principalmente estas primeras 7. La octava, pues no arranca con WH, pero también se considera parte de este grupo, puesto que es una pregunta. Entonces, ¿cómo se hacen preguntas largas, extendidas o, digamos, con mayor estructura? Preguntas, digamos, de contexto, preguntas más largas, más difíciles. Entonces, vamos a usar la fórmula que tenemos en la parte de arriba. WHQ, primero que todo, luego va el noun. El noun es el sustantivo. Luego va the auxiliary, o sea, el auxiliar. Después el pronoun, los pronombres que ya hemos visto en los videos anteriores. The verb o verbs, porque una pregunta se puede crear con 1 o 2 verbos o hasta 3. Complement es el complemento, es decir, lo que sigue agregado a la estructura. Entonces, vamos a repetir de nuevo la pronunciación y vamos a utilizar la fórmula para crear preguntas. Algo importante de recordar es que no todas las WH questions necesitan el noun al lado, acá enseguida, como segunda cuestión obligatoria, digamos como segundo paso. Solamente aquellas que están encerradas en el cuadro. Entonces, para usar el sustantivo, solamente se puede usar el sustantivo con what, con which y con how many o con how much. Vamos a mirar. Voy a borrar los significados. Ustedes ya los tienen allí, pueden devolver el video, estudiarlos, repasarlos varias veces, todas las veces que quieran, y luego continuar observando el video. Entonces, había dicho que íbamos a volver a pronunciar. Vamos a repetir de nuevo. Procuren repetir ustedes conmigo allá, desde sus casas, desde el punto donde se encuentran en este momento. What, where, when, which, why, who, whose, how many, how much. Ahora sí, vamos a usar la fórmula. Un sustantivo o un noun es cuando hacemos preguntas hablando de elementos o cosas. También puede ser de animales. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Por ejemplo, hablemos de carros. Entonces, what car, ahí coloco la palabra carro debajo de la estructura o de la fórmula donde dice noun. Ahí va el noun. Entonces, what car, vamos a usar el auxiliar que vimos en el video anterior. What car do, el pronombre sería you. What car do you, y ponemos un verbo. What car do you like? Ahí termina la pregunta. No siempre la pregunta tiene que tener complemento. Yo lo dejo allí porque puede que hayan preguntas que necesiten un complemento. What car do you like? Traduce, ¿qué carro te gusta? Recuerden el video número 17 en el que vimos los pronombres. Entonces allí veíamos que you no solamente significa usted o tú, también puede significar te. Entonces, continuemos. What car do you like? ¿Qué carro te gusta? Entonces, acá la respuesta no puede ser yes o no, obviamente, porque esto no es una pregunta de yes no question. Es una pregunta de información. Entonces yo debo responder directamente con la información que me están pidiendo. ¿Cómo sería la respuesta para este tipo de pregunta? What car do you like? I like the Mazda. Por ejemplo, si preferimos una marca.
pero podemos hablar del tipo de auto. I like the sedan. Ese también puede ser un tipo de respuesta. Otro tipo de auto o de vehículo puede ser I like the trucks. La respuesta también puede ser en plural. Me gustan los camiones. Dependiendo de lo que tenga acá, si es plural, yo voy a interpretar lo que tengo acá. Por ejemplo, si yo no coloco la S o no lo pronuncio, no lo digo, solamente digo truck, o sea, singular, entonces diré, me gusta el camión. What car do you like? I like the truck. Continuemos. Vamos con un ejemplo con la segunda. Como ustedes pueden ver, where no está encerrada en un cuadro. Por lo tanto, con where no voy a utilizar el noun. Es decir, que en la estructura debo pasar de la WH question, paso directamente al auxiliary. Miremos. Where do you prefer to go? Como lo había dicho antes, una pregunta puede contener dos verbos. Aquí vemos que hay dos verbos, ¿sí? Como lo he dicho antes. En el puesto del verb puedo tener un verbo o dos. En este caso tengo dos verbos. Como ustedes pueden ver, entonces la pregunta Where do you prefer to go? Es ¿dónde tú prefieres ir? La podemos interpretar en español para que quede mejor dicho o mejor translated, mejor, digamos, traducida al español. Entonces sería ¿a dónde prefieres ir? En la segunda traducción que apliqué, ¿a dónde prefieres ir? Observe que no traduje you. Lo que hice fue decir prefieres, como cuando uno tutea a una persona. Entonces, el you, que eso quede claro, o cualquier pronombre, en inglés siempre se debe usar. Nunca puede faltar. Si no usamos el pronombre, se nos destruye la estructura, se nos daña la estructura. Estoy hablando mal en inglés. Entonces, siempre debe ir. Más en la traducción, no siempre tiene que estar, digamos, presente la palabra tú, usted o te. En este caso, pues simplemente lo utilizo como lo acaba de decir. ¿Dónde prefieres ir? O ¿a dónde prefieres ir? Where do you prefer to go? El do nunca se va a traducir, puesto que ya sabemos que es un auxiliar. ¿Por qué ocupa este lugar? Porque está, digamos, en esta pregunta está de segundo y en esta pregunta está de tercero. ¿Por qué? Porque la primera palabra que tenemos aquí, que es what, where, cualquiera de las que sigue, por sí sola es pregunta. No necesita de ningún auxiliar para que la otra persona entienda que le estoy preguntando. Mientras que cuando ya la frase se hace más larga, sí necesito de reforzar con el auxiliar para que la persona que me escucha entienda que lo que sigue es pregunta. ¿Y esto por qué? Porque las WH questions, muchas de ellas también se pueden utilizar como conectores. Miremos un ejemplo. Voy a dar una respuesta con la misma WH question, en este caso where, utilizando el mismo where, pero como conector y ya no como pregunta. Miremos. Where do you prefer to go? Respuesta. I prefer to go to Miami. Esta es un tipo de respuesta, digamos, tipo de respuesta número 1. Y la otra respuesta sería, por ejemplo, no sé a dónde ir. I don't know where to go. Yo no sé a dónde
ir. Entonces, como ustedes pueden observar, el where, en este caso, lo estoy utilizando ya no como WH question, sino como connector. Vamos a volver a pronunciar. Voy a borrar porque debo continuar. I prefer to go to Miami. I don't know where to go. Recuerden pronunciar, repetir varias veces, todas las veces que usted necesite para recordar la estructura. Ahora vamos con otro ejemplo con el which, que también está encerrado en un cuadro y necesita de el no. Esta pregunta es un poco más larga, un poco más estructurada. Miremos. Which girl do you want in your life? Which girl do you want in your life? Traduce. ¿Cuál mujer tú quieres en tu vida? Recuerde que, a pesar de que estos dos traducen lo mismo, en este caso, este es un pronombre personal y este es un pronombre posesivo. Continuemos. Which girl do you want in your life? Miremos qué respuesta podríamos dar. I want a blonde. Yo quiero una rubia. Otras personas podrán decir otro tipo de persona. I prefer a brunette. Yo prefiero una morena. Bueno, cualquier otro tipo de mujer. Continuemos. Ahora vamos con when. Vamos a devolvernos un poco hacia arriba para no seguir derecho. When, ya sabemos que significa cuándo. When do you go to school? When do you go to school? Estoy siguiendo la estructura. Como no está encerrada en un cuadro, no puedo colocar un sustantivo, no puedo colocar un noun. Entonces, when do you go to school? Cuando, esto no se traduce, vas a la escuela. No necesariamente tengo que colocar siempre el artículo de para decir la escuela. When do you go to school? La pregunta así queda bien. Si quiero colocar el de, también lo puedo hacer. When do you go to the school? También está correcto. La respuesta, when do you go to school? Voy a colocarla acá en intermedio con otro color. I go from Monday to Friday. Entonces la respuesta es, yo voy de lunes a viernes. I go from Monday to Friday. Yo voy de lunes a viernes. Miremos otra pregunta más. Why? Ya sabemos que why es por qué. Esta pregunta puede ser con cualquier país. Solamente es un ejemplo. Observemos que in Colombia es el complemento.
Why do you live in Colombia? Puede ser cualquier otro país. Voy a cambiarlo. Pongamos, por ejemplo, why do you live in London? London es Londres, Inglaterra. ¿Por qué? Esto no se traduce. Vives, como lo había dicho antes, no necesariamente tengo que estar traduciendo el you como usted o tú o te. Entonces repito, ¿por qué vives en Londres? Why do you live in London? Observemos la estructura. WH question, correcto. Arranco con la primera. No le coloco noun, no le coloco un sustantivo porque esta no está encerrada en un cuadro. Luego va el do, el auxiliar. Normalmente va en minúscula, obviamente. Yo aquí lo coloco con mayúscula para hacer énfasis, pero realmente, obedeciendo las normas de ortografía, pues sí debe ir en singular. Al igual que cualquier palabra que coloquemos después de la WH question, excepto cuando usamos el pronombre yo, o sea, I. Continuemos. Estructura: WH question, auxiliary, pronoun, verb, y luego estas dos son complement, como le había dicho antes. Entonces, miremos la respuesta. Why do you live in London? La respuesta para una pregunta que sea siempre con why va a ser siempre usando because. Because es el conector de causa y efecto que se usa siempre para responder al why. No vayamos a olvidar eso, hay que memorizarlo, hay que tenerlo en cuenta. Cada una de las lecciones que ustedes han observado en videos hay que memorizarla muy bien. Continuemos. Why do you live in London? Because I love this city. La respuesta es porque me encanta esta ciudad. Muchos piensan que love es amar y es correcto, pero no siempre es amar, también se refiere a encantar cuando lo usamos en un contexto. Because I love this city. Esta puede ser un tipo de respuesta, puede ser cualquier otra. Puede ser porque me encanta el clima. Entonces, si voy a decir que me encanta el clima, diría because I love the weather. A estas alturas, ustedes ya deben haber visto todos los videos de fonética y obviamente esta palabra aparece en uno de los videos, cómo se pronuncia y qué significa. En este caso, pues, es el clima. Because I love the weather. Continuemos. Recuerden que ustedes pueden devolver el video todas las veces que lo necesiten para recordar de qué se ha hablado en cada uno de sus casos. Who. Cuando yo voy a hacer preguntas con who, debo tener en cuenta que, por lo general, como esto significa quién, en español nosotros decimos por lo general con quién, a quién o para quién es tal cosa o con quién vas a ir. Entonces, ese conector o ese artículo que yo utilizo en español al principio de la pregunta como a, en este caso, a quién, para quién o con quién, en inglés debe ir al final. ¿Por qué? Porque si miramos la estructura, la a, el con o el para, es un complemento. Quiere decir que va al final. Observemos. Voy a escribir con quién vas a ir al cine. Miremos. Who. Bueno, corrección. ¿Con quién vas al cine habitualmente? Who do you go to the cinema with? Who do you go to the cinema with? Observemos la traducción. ¿Quién va o vas al cine con? La traducción correcta entonces es
¿Con quién vas al cine? Como es una pregunta en presente simple, utilizando el auxiliar do, se entiende que se está hablando de una actividad diaria, de una actividad normal que se hace entre semana o dentro de las actividades que se hacen regularmente o normalmente. Who do you go to the cinema with? ¿Cómo se responde esta pregunta? Se responde, por ejemplo, diciendo with my girlfriend. Con mi novia. With my girlfriend. Bueno, en el caso de que sea una mujer la que esté observando este video, entonces sería with my boyfriend. Correcto, se cambia girl por boy, se le agrega friend y entonces ya queda correcto. Pero también puede ser que vaya con un hermano, una hermana o la mamá. With my brother, with my sister, with my mother. Continuemos. Whose significa de quién. Por lo general, esta pregunta siempre va a ser muy corta. Siempre se usa de esa manera. Esta pregunta debe estar encerrada en un cuadro. He olvidado hacerlo. Whose siempre debe llevar el sustantivo al lado, porque vamos a preguntar siempre de quién es el objeto que estamos observando. Entonces, si alguien, digamos, observa un periódico o una cartera, una billetera o un objeto cualquiera y no sabe de quién es, entonces pregunta con whose. Miremos un ejemplo con una cartera de una mujer. Entonces sería así. Whose bag is this? Es muy corta. Whose bag is this? En este caso, bag es cartera o bolso. Is es el auxiliar que estamos utilizando acá, en el punto del auxiliar. Es el verbo to be. El verbo to be también es un auxiliar, al igual que el do. La diferencia es que do no traduce nada, pero is sí traduce. ¿De quién es este bolso? Mira la forma en que se traduce esto. Pero la forma en que se debe de decir es siguiendo este orden. Obviamente el this va allí en este punto, pero según esta estructura, entonces, pronombre sería acá. Entonces, voy a colocarlo aquí. ¿Listo? Entonces ahí ya me queda en orden con la estructura. Whose bag is this? Esto que ustedes observan allí también es un pronombre. Lo que pasa es que es un pronombre demostrativo. Eso lo veremos en otro video más adelante. Miremos la pregunta con how. How significa cómo. How do you cook? Esta puede ser una pregunta, este es un ejemplo. Puede ser cualquier pregunta. How do you cook? ¿Cómo cocinas? ¿Cómo cocinas? Do no tiene traducción. How do you cook? Respuesta: I cook well. Yo cocino bien. I cook well. Otra pregunta puede ser, otro ejemplo con how podría ser, how do you get there? How do you get there? ¿Cómo llegas allá? Observemos, auxiliar, pronombre, verbo, el verbo obtener, conseguir o llegar, tiene varios significados. Y there, que es allá, vendría siendo
el complemento. Entonces, how do you get there? ¿Cómo llegas allá? Respuesta, by car, en carro, en auto. By traduce por o también puede traducir en, dependiendo del contexto. Normalmente, cuando decimos que una obra es de un autor, entonces usamos by para decir por fulano de tal, la persona que hizo la obra, es decir, el libro o la película. Pero cuando hablamos de vehículos o digamos tipos de vehículos, entonces podemos decir que traduce en auto, en carro, en avión o como se quiera que se diga. Si estamos hablando de, por ejemplo, cómo llega a Londres desde acá de Colombia, entonces sería how do you get there? Y la respuesta sería by airplane, en avión. Vamos con los dos últimos. How many, ¿cuántos? Recuerden que esto estaba en un cuadro. Quiere decir que cada una de ellas debe utilizar el sustantivo en la parte de adelante. Entonces, voy a utilizar primero esta. How many, ¿cuántos? How many bananas? How many se usa con las cosas que son contables o plurales. Entonces yo puedo decir, how many bananas do you eat? ¿Cuántos bananos usted come? How many bananas do you eat? Le puedo agregar un complemento. Puede ser, por ejemplo, how many bananas do you eat in a day? En un día. También puede ser sin el in. How many bananas do you eat a day? ¿Cuántas bananas come al día? También puede ser how many bananas do you eat per day? ¿Cuántas bananas o cuántos bananos usted come por día? Cualquiera de esos complementos está correcto. La respuesta sería, por ejemplo, I eat only one. Yo como solo uno. En este tipo de preguntas con how many, como son contables, hablo de cosas que son contables, yo uso números. I eat only one. Puede decir two, three o el número o la cantidad que quiera decir. Vamos con la última pregunta. How much? How much es una pregunta que se utiliza con cosas que son incontables. Es decir, no se pueden contar. Tal vez se pueden medir a través de una balanza. ¿Sí? Se pueden medir por libras, kilos o litros a través de un medidor, pero no son contables de manera individual. Entonces, miremos un ejemplo de ello. How much milk? How much milk do you drink? ¿Cuánta leche tú tomas? How much milk do you drink? También le puedo agregar un complemento, como los que vimos ahora. How much milk do you drink a day? Como lo había dicho antes, puedo utilizar in a day o per day. How much milk do you drink a day? Como vemos, milk es un líquido, no es contable, es un líquido. Puede ser que haya poquito, mucho, bastante. Quiere decir que en la respuesta para milk generalmente no se usan números, a no ser de que se hable de elementos que contengan la leche. Entonces, miremos la respuesta. How much milk do you drink a day? Una respuesta podría ser I drink a little. Yo tomo un poquito.
O puede ser I drink 1 glass. En este caso, el vaso contiene a la leche, entonces puedo usar número porque estoy hablando en primera medida del objeto que la contiene. Entonces voy a borrar. Perdón, aquí había cometido un pequeño error. I drink a little. I drink a little. Entonces, para decir un vaso, entonces diría I drink a glass. Un vaso. O la puedo hacer una respuesta de forma negativa diciendo I drink nothing. ¿Qué quiere decir? Yo no tomo nada. Y si quiero agregar una explicación de por qué no la tomo, pues uso el because, que ya lo vimos con la pregunta why. Yo puedo decir I drink nothing because it's bad for me. Yo no tomo nada porque es mala para mí. Voy a escribirlo. I drink nothing because it's bad for me. Bueno, en este caso, pues hemos utilizado casi que las estructuras de los últimos 5 videos de las clases anteriores, puesto que tenemos una mezcla de todo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que sea de su agrado. Si les ha gustado esta clase, por favor, suscríbase a mi canal, denle clic en la campanita para que se dé cuenta en qué momento va a salir un nuevo video o en el momento en el que saco un nuevo video para complementar estas clases de forma gratuita para usted y sus amigos. Okay? That's it for today. Thank you. Bye-bye.